El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hace 8 días celebrábamos la solemnidad de Pentecostés. La liturgia y las lecturas bíblicas nos orientaban a contemplar a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. 8 días después, la liturgia nos propone celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creo que en general no hay ningún conflicto en entender el misterio de la Santísima Trinidad. Sabemos perfectamente quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo. Muchos de nosotros aprendimos el misterio de la Santísima Trinidad incluso en preguntas y respuestas, ¿no? ¿Hay 3 personas? Sí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿son 3 dioses? Y decía el catecismo, no, es en 3 personas distintas. Creo que en general no hay conflicto en eso. Hoy la liturgia nos propone celebrar a Dios. Hoy celebramos a Dios porque es Dios. En otros momentos celebramos algún atributo de Dios. Por ejemplo, en el segundo domingo de Pascua celebramos a Dios en su infinita misericordia, el Señor de Jesús de la misericordia. Festejamos el atributo de la misericordia de Dios. Cuarto domingo de Pascua celebramos a Jesús, buen pastor. Jesús es el que nos guía. Pero hoy no celebramos ningún atributo de Dios. Hoy celebramos a Dios porque es Dios. Y por eso la primera lectura nos dice y nos recuerda: reconoce pues y graba hoy en tu corazón: el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y no hay otro. Hoy nos recuerda esta primera lectura quién es Dios, pero también nos hace una invitación a respetar la soberanía de Dios. Una gran tentación a la cual podemos caer muchos de nosotros es que sí creemos en Dios, creemos como iglesia, como pueblo de Dios creemos en Dios, pero ya de manera particular yo creo en un Dios que se acomoda a lo que yo pienso, que se acomoda conforme a lo que yo creo o a mis propios criterios. A mí como sacerdote muchas personas me han dicho: Padre, pues ni modo que Dios se vaya a enojar porque yo viva en adulterio, pues ni modo que Dios se vaya a enojar de que yo viva en pecado, pues ni modo que Dios se vaya a enojar de que pues no venga a misa. Vamos creando un Dios conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo pienso, pero cuidado, porque ese Dios nos salva. Ese Dios no es el que nos va a llevar a la vida eterna, porque es un Dios que yo me he inventado, es un Dios que yo he creado. Entonces no respetamos la soberanía de Dios, no respetamos a Dios, lo vamos moldeando, lo vamos estirando para nuestra conveniencia. Como padres de familia nunca lo hagan, ¿no? Pero si un padre o una madre de familia a su hijo pequeño le empiezan a decir: eres un tonto, tú no puedes, tú no sabes,
vete para allá. Eso, cuando él vaya creciendo, será muy probable que sea una persona exitosa, una persona que triunfe en todos sus trabajos. No, lo más seguro es que no. ¿Sí? Digo, no estoy diciendo que eso vaya a suceder. A lo mejor la persona, pues trabajando, puede superar eso y puede ser una persona exitosa, pero hay pocas probabilidades, porque se va predestinando, porque se va encauzando. Lo mismo nos puede pasar cuando nos inventamos un Dios que solamente pues acude a lo que yo creo o a lo que yo pienso. Por eso, la segunda lectura, San Pablo a los romanos nos recuerda, el mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios nos ama y nos ha creado con una libertad. Dios respeta nuestra libertad. Si nosotros debemos de respetar la soberanía de Dios, no predestinarlo, no crearnos un Dios. Dios nos da un claro ejemplo de que Él nos respeta. Esa es una de las pruebas de la existencia de Dios. Dios respeta nuestra libertad, no nos obliga a nada. No te agarra de ahí, de donde estés, y te viene y te sienta en una banca, ¿no? Nos respeta nuestra libertad, porque Él está convencido que el fundamento de esta unión es el amor. No es el temor, es el amor. Algunos fueron creciendo, aunque creo que ahora es al revés, ¿no? En el respeto a sus padres, pero no por el amor, sino por el miedo. ¿Cuántos hijos, que ahora ya adultos mayores incluso, respetaron a sus padres, pero no porque los querían? ¿Qué sucedía si no había respeto con los padres, no? Por lo más seguro que un jalón de orejas, un golpe, un regaño. Entonces digo, muchos, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero muchos fueron respetando a sus padres o aprendiendo el respeto hacia sus padres, no movidos por el amor, sino más movidos por el miedo. Porque si no lo respeto, si no lo obedezco, viene un castigo o unos golpes o un maltrato, etc. Dios está convencido que dentro de la libertad y movidos por el amor, debe de fortalecer esta unión entre nosotros. Debe fortalecer tu comunión con Dios, movido por el amor. Dios no nos obliga, Dios no nos presiona. Dios quiere, como aquel hijo o hija de familia que dice, yo quiero y respeto a mis padres por lo que representan, por lo que son, por el gran amor, por el gran cariño. Y esos hijos no hay necesidad de estarles diciendo, oye, cuida a tus padres, oye, atiende a tus padres. Ellos están convencidos, movidos desde la libertad y desde el amor. Entonces el Espíritu Santo es el que nos hace entender que todos somos hijos y somos herederos del reino de los cielos y somos coherederos, es decir, en Cristo y por medio del sacramento del bautismo somos hijos del mismo Padre. Y la tercera lectura, el Evangelio. Estamos ya en el último capítulo y cerrando el Evangelio de San Mateo. Y dice el Evangelio, en aquel tiempo los 11 discípulos fueron a Galilea. Utilicemos un poquito nuestra lógica. A ver, ¿es necesario que el autor sagrado nos recuerde que eran 11 discípulos en ese momento? ¿Era necesario? ¿Era necesario este dato? Sabemos que eran 12, pero sabemos qué sucedió con el número 12. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿quién era para empezar? Judas Iscariote. ¿Qué sucedió con Judas? Desertó, traicionó al maestro, lo vendió. ¿Era necesario que el autor sagrado nos recordara que eran 11 y no 12? ¿Era necesario? No. Sabemos perfectamente qué sucedió con Judas. Pero ¿por qué lo hace el autor sagrado?
porque nos quiere acordar o nos recordar que Judas fue discípulo, Judas fue apóstol, pero eso no fue garantía de la salvación. Y nos puede pasar a muchos de nosotros. Pensamos que por ser bautizados, pensamos que por de vez en cuando ir a misa, tener una vida pues más o menos de fe, pues ya nos vamos a salvar. No, el mismo Evangelio nos recuerda, Judas fue discípulo, Judas fue apóstol, pero él no se salvó. Entonces la salvación no viene desde luego por algo mínimo. La salvación viene por la comunión y nos lo recuerda más adelante y dice, fueron a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Si hacemos memoria, hay un relato en la Sagrada Escritura que dice que fue María de Magdala, María Magdalena y la otra María, fueron al sepulcro, dialogaron con Jesús y Jesús les dice, vayan a decirle a mis hermanos que nos vemos en Galilea. Allá nos vemos en Galilea. Por eso llegan los 11 discípulos. Ellos estaban encerrados, tenían miedo, pero van a Galilea porque María de Magdala les anuncia. Por eso el Papa Francisco la ha nombrado a María Magdalena apóstol, porque ha llevado también la buena nueva. Entonces los discípulos llegan a Galilea. ¿Por qué Galilea? Ahí fue donde el Maestro los llamó. Es decir, regresaron al origen, y no un regreso como un retroceso, sino si es necesario regresar al principio, hay que hacerlo. El libro del Génesis, que es el principio, dice, y vio Dios que era bueno. Dios no nos ha creado para el pecado. Dios no nos ha creado para la maldad. Dios no nos ha creado para lo malo. Y vio Dios que era bueno. Nuestra meta y nuestro inicio es bueno. Por eso somos buenos. A veces queremos justificar nuestros pecados. A veces luego me dicen, Padre, pues ¿qué quieres? Somos humanos, somos débiles, somos hombres, pecamos. No, desde el inicio Dios nos ha creado buenos. Por eso Jesús los regresó al inicio, no como un retroceso. No sé ustedes, pero cuando ustedes quieren escombrar, por ejemplo, el closet de su cuarto, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Cuando quieren escombrar a conciencia su closet, ¿qué es lo que hacen? Sacan todo, ¿verdad? Porque si nada más abren las puertas, si nada más como que medio acomodan las playeras, medio como que acomodan las corbatas o los zapatos, pues eso no es acomodar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Sacan todo, ¿no? Y vuelven a empezar. Por eso Jesús lo cita en Galilea. Es necesario. Jesús no los regaña. Jesús bien les pudo haber metido la regañiza de su vida. Bien les pudo haber dicho, son unos cobardes, unos miedosos. ¿Cuántas veces les dije que iba a suceder? ¿Qué fue lo primero? Tú, Pedro, me negaste. Bien les pudo haber metido la regañiza de su vida. Y bien merecido que se lo tenían. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, desde luego, los llama. Si es necesario empezar de nuevo, hay que empezar de nuevo para fortalecer, para crecer. Y dice el Evangelio, al ver a Jesús se postraron. En muchas culturas, el postrarse o el inclinarse o el hacer reverencia es signo de amistad, signo de respeto, signo de comunión. Pero en la mentalidad judía y en la mentalidad bíblica, el postrarse es entregar su vida. Es decir, Jesús les dijo, hay que regresar de nuevo al principio. ¿Quién es el principio de nosotros? Dios. Dios es el principio. Dios nos llama desde el principio. Entonces los discípulos le entregaron su vida al Maestro, le entregaron su vida a Jesús. Y esto es muy hermoso porque si nosotros leemos la Sagrada Escritura y Hechos de los Apóstoles, que nos habla de la iglesia primitiva, los apóstoles jamás se volvieron a esconder. Los apóstoles jamás volvieron a huir. Pero si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, sí tuvieron problemas.
Sí tuvieron dificultades, los persiguieron, los maltrataron, los encarcelaron, los mataron, los rechazaron. Pero nunca dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, se escondieron, estaban encerrados por miedo. Cuando uno se entrega a Dios, no se hace cobarde, se hace fuerte. Y hace fuerte para hacer frente a los problemas, hacer frente a las dificultades. Yo sé que muchos matrimonios tal vez ahorita pueden tener muchos problemas. ¿Cuál es la enseñanza? Regresar al principio, hay que regresar al origen si es necesario. Hay que entregarse, hay que postrarse, entregarse a Dios para que Dios los haga valientes, no los haga cobardes, los haga valientes y puedan hacer frente a sus problemas. Por eso Dios los lleva a una montaña. Galilea era una montaña. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura, en la montaña suceden muchas cosas. ¿Dónde da el discurso de las bienaventuranzas Jesús? En una montaña. ¿Dónde se transfigura Jesús? En una montaña, ¿no? ¿Dónde hace la multiplicación de los panes? En una montaña. ¿Dónde se manifiesta como resucitado? En una montaña. Qué fácil decir una montaña. A ver, sube una montaña. Ya no tan fácil. A lo mejor alguno que tendrá mayor condición física dirá, fácil. Entonces Jesús dice, si es necesario regresar, hay que esforzarse, hay que subir. Y el subir implica condición, implica esfuerzo, implica tiempo, implica trabajo, implica no desanimarnos. Pero eso se hace difícil cuando no nos entregamos a Jesús. Cuando nos entregamos a Jesús, eso se hace cada vez más fácil. Porque dice San Pablo, en Cristo tenemos nuestra fuerza. Y dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Nuevamente la soberanía de Dios. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. No quiero justificar mis pecados como sacerdote. Esto yo lo he escuchado y no solamente es un tema de esta parroquia ni de otra parroquia, sino lo he escuchado en muchas parroquias y en muchos lugares. La gente dice en relación a los sacerdotes, no, con este padre ya la gente ya se alejó de la iglesia. No, con este padre ya la gente ya ni va a misa. No, con este padre pues sí, ya la gente ya va a misa, la capilla o la parroquia ya se llena. No es responsabilidad de los padres. Si la gente se aleja, no es responsabilidad al 100% de los padres. Yo asumo mi responsabilidad, asumo mis pecados, pero también significa que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si la gente se aleja es porque también ustedes no han dado testimonio, porque también ustedes no han sabido respetar este mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Es decir, den testimonio de Dios. Se tiene que ver que venimos a misa, se tiene que ver que comulgamos, se tiene que ver que creemos en Dios, se tiene que ver que Dios es uno y que somos uno. Por eso dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos muestra a la Santísima Trinidad, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice del Padre, poquito del Hijo y muy poquito del Espíritu Santo, no, los muestra como una familia. Ahí encontramos a la comunidad y a la familia por excelencia. ¿Dónde está la clave? En el mismo proyecto. Cuando se tiene un mismo proyecto, no hay discusiones. No hemos escuchado que dijera Jesús, ya no aguanto a mi papá, o que dijera el Padre, ya no aguanto a mi hijo, muy rebelde, o que dijera el Espíritu Santo, ya no aguanto a los dos, a cada rato se andan peleando, ya no quiero vivir acá. No, porque tienen un mismo proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El de derramar su amor hacia nosotros y que nosotros podamos alcanzar la salvación. Su mismo proyecto.
Cuando en un matrimonio se tiene un mismo proyecto, no hay discusiones, no hay problemas, no hay dificultades, no hay separaciones. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando cada uno quiere establecer un proyecto totalmente diferente. Por eso hoy tenemos el claro ejemplo de la familia por excelencia. Sí, desde luego tenemos a la familia, a la Sagrada Familia, a Jesús, José y la Virgen María. Pero podríamos decir, eso es un modelo perfecto de familia humana. Pero en la Santísima Trinidad encontramos la familia por excelencia. Un solo Dios en tres personas distintas, unidas en un mismo proyecto, que se ayudan, que se complementan, que podríamos decir cada uno cumple con su misión. Dios Padre es el que crea, Dios Hijo es el que redime y Dios Espíritu Santo es el que santifica. Se ponen de pie.